Buenos días. Vamos hoy a iniciar nuestra tercera clase en relación a los sistemas procesales romanos. Y hoy vamos a terminar de estudiar el procedimiento formulario y vamos a estudiar brevemente el procedimiento extraordinario. En las clases pasadas vimos pues cómo el proceso romano atraviesa una evolución durante varios siglos, desde los orígenes de la ciudad de Roma prácticamente hasta bien entrado pues la época del dominado. Entonces a lo largo de todo este tiempo vamos a encontrarnos con tres distintos procedimientos o sistemas procesales romanos que a lo largo de toda la historia de Roma pues fueron modificándose, fueron cambiando y fueron evolucionando para constituirse en los antecedentes pues más remotos de nuestro proceso civil moderno. Recordemos primeramente el procedimiento de las acciones de ley que se establece en Roma desde los orígenes de la ciudad hasta la mitad del siglo II aproximadamente. Ese procedimiento es un procedimiento muy formalista, muy solemne y que va a ser rechazado por los ciudadanos romanos, particularmente por los plebeyos, debido a la cantidad de injusticias que derivaban justamente de su solemnidad. Luego tenemos el procedimiento pues, formulario que comenzamos a hablar la clase pasada, que se establece a partir del siglo II, mediados del siglo II, y es un procedimiento que viene a cambiar ese procedimiento tan rígido con la introducción de la fórmula como el documento principal que va a regir todos los términos de ese proceso, donde las partes prácticamente van a diseñar cómo es ese proceso, van a escoger un juez, y entonces ese proceso formulario se va a instaurar hasta el siglo III. Y a partir del siglo III vamos a tener el procedimiento extraordinario, que es cuando se concentra en una misma persona el inicio del juicio y el fin del mismo a través de la sentencia. Recordemos que en las primeras dos etapas existen dos etapas claramente determinadas dentro de ese proceso romano. Una etapa in iure que se cumple ante el magistrado y una etapa apud iudicem que se cumple ante el juez. Y vamos a ver en el sistema extraordinario que esas dos etapas se van a fundir en una sola y la misma persona que inicia el proceso es la que lo va a concluir y va a ser un juez ya de carrera al servicio pues del Estado, que va a tener un tribunal, se va a crear toda una burocracia judicial que va a atender ese proceso y va a tener el acometido pues de dictar la sentencia. Algo muy importante a tomar en cuenta durante esta etapa imperial es que siempre la última instancia de todo proceso civil o criminal la tiene el emperador. Y la palabra del emperador es considerada sagrada. Por eso es que el emperador no tiene una instancia por encima de él. O sea, las decisiones del emperador no pueden ser revisadas por ningún órgano jurisdiccional y él puede, a su vez, cambiar o modificar cualquier decisión de un magistrado del Estado romano. Vamos a ver ahora un poco, para terminar, lo que es el proceso formulario. ¿Pueden ver la lámina? O creo que no. No, profe, no se puede ver. No se puede ver. Hay que darle primero compartir pantalla. Bueno, fíjense que ahora sí la pueden ver. ¿Pueden ver la lámina? Bueno, aquí tenemos una
un resumen pues, del procedimiento que se cumplía en esa fase in iure que se daba ante el magistrado en el proceso formulario. Primero hay una notificación extrajudicial que hace el demandante al accionado. Luego viene la citación, llamada in ius vocatio. Luego la elección de la fórmula, editio actionis. Los interrogatorios que se pueden hacer las partes. Los juramentos. Después, por supuesto, la redacción de la fórmula y la litis contestatio. Con la contestación de la demanda, terminaba esta fase que se cumplía delante del magistrado y se iniciaba la llamada fase apud iudicem que se hacía ante el juez. La notificación extrajudicial era la primera fase del procedimiento. Según un texto de Ulpiano, antes del trámite judicial propiamente dicho, había una notificación extrajudicial, hecha por quien iba a demandar a su futuro accionado a fin de intentar un acuerdo que evitase el litigio. Yo les decía a la clase pasada que esta notificación extrajudicial existe en algunos sistemas judiciales modernos, donde se pueden llegar, digamos, a un acuerdo antes del juicio. Y es común que antes de iniciar un proceso, las partes se puedan reunir con sus abogados y puedan tratar de llegar a un acuerdo antes de llegar a juicio. Entonces, en el procedimiento extraordinario existía esta notificación extrajudicial que la hacía el actor hacia la persona que iba a demandar, es decir, al futuro accionado. Esta gestión implicaba la elección por parte del actor de la fórmula que habría de utilizar en el juicio, fórmula que era comunicada al accionado. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, perfecto. Tenemos después la citación propiamente dicha, in ius vocatio, de no solucionarse amigablemente la cuestión, daba comienzo el proceso con la citación que hacía el actor al reo para que se presentase a juicio, citación que se denominaba in ius vocatio. Este debía comparecer o suministrar un vindex o fiador que garantizase su presentación posterior. Fíjense que lo importante es que una vez que es citado el demandado o el accionado, él tiene que comparecer al juicio. ¿Y cuál es la pena por no comparecer? Bueno, que queda en un estado de confesión. Así como modernamente, ¿verdad? Cuando se cita una persona, esa persona pues ya tiene la carga de comparecer ante el tribunal a presentar su contestación y en caso de no hacerlo, pues queda como confeso dentro del juicio. Pero aquí el demandado también podía suministrar un vindex o fiador que garantizase esa presentación posterior. Los litigantes podían hacerse representar, no estando obligados a presentarse personalmente al juicio como ocurría en el sistema de las acciones de ley. Entonces vamos a ver ya la figura de los apoderados, unos apoderados que pueden ser designados para un asunto en particular o para varios asuntos, ¿no? Y que van a representar justamente a las partes dentro del juicio. Presente las partes o sus apoderados ante el magistrado, se inicia el procedimiento propiamente dicho o el proceso propiamente dicho. Después viene lo que llaman la editio actionis. El demandante pone su pretensión e indica en el edicto la fórmula que desea utilizar, lo que recibe el nombre de editio actionis. He de suponer que existían varias fórmulas a disposición del actor. Entonces, él va a escoger la que mejor le parezca y lo va a notificar al accionado. Como yo le dije, la fórmula es como un documento pues, que se redacta por parte del magistrado en base a la solicitud del actor y va a contener una serie de instrucciones que se le van a dar al juez para que él pueda decidir la causa. A través de la fórmula es que se va a fijar los hechos dentro de este proceso y es algo muy importante. Presente las partes de sus representantes ante el magistrado, se inicia el proceso propiamente dicho.
Después vienen los interrogatorios, que había la posibilidad que el actor necesitase, antes de elegir la fórmula, aclarar algunos puntos esenciales para delimitar el futuro pleito. Entonces, fíjese que él podía dirigirse al accionado y hacerle preguntas. Preguntas que el accionado no podía rehusarse a contestar y que en definitiva le obligarían sobre la base de las respuestas dadas al pretor. Aquí también se podían dar juramentos, ¿verdad? Con estos interrogatorios se podían dar juramentos de distinta índole, de manera de, por ejemplo, deferir el juramento a la otra parte para que se establezca la verdad de los hechos, ¿no? Ese juramento que llegó hasta nuestros días, que se llama el juramento decisorio y que tiene como finalidad delegar en la otra parte pues la verdad de los hechos. Pero ustedes en el texto que yo les dejé tienen los diferentes tipos de juramentos que se podían hacer las partes en el proceso. Luego viene la redacción de la fórmula. La fórmula no es otra cosa que una instrucción, un pequeño documento redactado por escrito que el pretor dirige al juez, a quien delimita la cuestión cuya resolución le encomienda, concediéndole la facultad para ello de absolver o condenar al demandado. Aquí vamos a encontrarnos un mandato judicial, un mandato que le hace el magistrado al juez y que le va a delimitar cuál es la cuestión o el asunto cuya resolución se le va a encomendar. O sea, le van a prácticamente facilitar el trabajo al juez, ya que se supone que una vez que se produce la contestación de la demanda, entonces ya están delimitados los hechos, ya están fijados los hechos dentro del proceso y por eso el magistrado en la fórmula le va a indicar al juez cuáles son los asuntos que él requiere pues decidir dentro de ese proceso y el juez va a tener la facultad de absolver o condenar al demandado. Ahora aquí vamos a ver que esto es un mandato que le da el juez, pero que el juez en un momento dado puede negarse pues, a sentenciar porque los hechos no estén claros para él y entonces pudiera nombrarse otro juez para que conozca de ese caso. Pero él tiene ese mandato de absolver o condenar al demandado y ese mandato le es otorgado por el pretor. La litis contestatio. Una vez que el pretor redactaba la fórmula y le entregaba al demandante, este le hacía saber al demandado delante del magistrado. Una vez producida la contestación por parte del accionado, se acaba la etapa in iure del proceso. Este acto recibe el nombre de litis contestatio, que es la contestación de la demanda, propiamente dicho. Entonces, a partir de qué momento que se produce la litis contestatio, cesa, digamos, el encargo del magistrado, cesa la etapa in iure, y entonces se pasa a la etapa apud iudicem. Y esta litis contestatio tiene una serie de consecuencias procesales también, donde las partes, pues, a partir de ese momento, estaban comprometidas en resolver el asunto que se había planteado en base a los términos en los cuales había quedado la contestación de la demanda. ¿Cómo es el procedimiento ante el juez? Fíjense que yo les decía que aquí hay una serie de jueces que pueden conocer de los asuntos, jueces designados permanentemente o jueces escogidos de listas confeccionadas por los magistrados romanos, donde ellos iban a decidir pues las causas que les eran sometidas a su conocimiento. Entonces, en el sistema formulario, la misión del juez consistía en el examen de las pruebas y el dictado de la sentencia, básicamente. ¿Okay? Porque el juez ya tiene los alegatos de las partes, tiene la demanda, tiene la contestación, tiene la fijación de los hechos y ya tiene, pues, claro el asunto, ¿no? Entonces, él, por supuesto, le corresponde la instrucción de la causa, lo que es la promoción y evacuación de las pruebas, o sea,
Él es el que de ahora en adelante va a guiar el proceso hasta su fin. Para ello, debía ceñirse estrictamente a los términos en que estaba redactada la fórmula, le pareciera justo o no, so pena de incurrir en el cuasi delito de hacer suyo el proceso. Esto es un cuasi delito que se asemeja mucho pues, a lo que es un delito y que nos indica pues, que cuando el juez tiene interés particular en el proceso, entonces él incurre en ese delito, en ese cuasi delito de hacer suyo el proceso. ¿Por qué? Porque el juez tiene que limitarse simplemente a cumplir los términos de la fórmula. Ese es el mandato que le ha dado el pretor y no puede salirse de los términos en que ha sido redactada la fórmula como tal. Con respecto a la sentencia, no había formalidades solemnes para la sentencia, la cual ni siquiera se exigía que estuviera fundada, aunque de hecho solía estarlo. Bastaba que el juez la pronunciase de viva voz, en forma pública y ante las partes en un día hábil a esos fines. La sentencia nunca recaía sobre una cosa en sí, sino sobre su estimación pecuniaria. Entonces, con la sentencia, bueno, termina el proceso. Como le digo, aquí también está presente la oralidad desde el principio hasta el final. La única parte escrita del proceso va a ser prácticamente la fórmula. Y entonces el juez que conoce el caso va a pronunciar su sentencia de viva voz y en forma pública y ante las partes, ¿no? Fíjense que todavía hay reminiscencia de esta forma de proceder en los procedimientos modernos, donde en muchos tipos de procedimientos de índole civil, laboral, agrario, por ejemplo, el juez antes de dictar su sentencia reúne a las partes y pronuncia lo que es la dispositiva del proceso, ¿no? Y hay muchos escenarios en los cuales después de haber hecho los últimos alegatos, las partes se esperan o el juez se retira de la audiencia por un tiempo determinado, regresa y pronuncia su sentencia, su dispositivo, delante de las partes, ¿no? O sea que eso tiene su origen romano también. Pero aquel juez romano no tiene la obligación de extender esa sentencia por escrito, sino simplemente pronunciarla de viva voz y en forma pública. Estos hechos siempre eran como un acontecimiento que estaba donde había muchas personas oyendo en el foro romano. Y incluso cuando comenzaba el proceso, que las partes ponían sus alegatos y se producían esos interrogatorios, muchas partes tenían público presente y de alguna manera apoyaban a una u otra de las partes. Una vez que el juez emitía su sentencia, su labor finalizaba y acababa el mandato que le habían encomendado a las partes, porque mal o bien ya había ejercido su oficio y no podía cambiar lo resuelto, salvo corregir algún error material. ¿Okay? El juez, y eso toca también para la época moderna, el juez puede ser bueno o puede ser malo en su apreciación jurídica, pero es el juez. ¿Okay? Y una vez que él sentencia, una vez que él decide, ya termina su mandato, ya su labor finaliza. Entonces corresponde ya a la parte afectada ejercer los recursos correspondientes o los medios de impugnación que tenga su bien hacer con respecto a la sentencia que ha sido dictada, ¿no? Lo que había sido materia del fallo judicial recibía el nombre de cosa juzgada, ¿okay? Que era algo que ya se había decidido y que no podía volver a ser planteado entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa. Entonces, bueno, esto en lo que respecta al procedimiento formulario. En lo que respecta al procedimiento extraordinario, este es un procedimiento, como le dije, que comienza a mediados del siglo III, ¿ok? Que va a cambiar, pues, el procedimiento formulario definitivamente. Y este procedimiento
tiene las siguientes características. No existía la división del proceso en dos fases, ya que el magistrado que iniciaba el proceso era quien lo terminaba. ¿Okay? O sea, el mismo juez que recibe la demanda es el mismo juez que finalmente sentencia la causa. Era en parte oral y en parte escrito. Profe, Tenía una parte oral y una parte escrito, este proceso. profe, Dígame. no sé si cambió las láminas para lo del procedimiento extraordinario, pero seguimos viendo las del procedimiento formulario. Ah, ok. Gracias por avisarme. Okay. Déjame ver cómo hago. Creo que tiene que dejar de compartir pantalla y seleccionar la otra. Ok. Perfecto. Muchas gracias. A usted, profe. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ahora sí lo ven, ¿no? Entonces, fíjense, este procedimiento ya no tiene las dos fases características, la fase in iure y la fase apud iudice, sino que un mismo magistrado inicia el proceso y lo termina. Era en parte oral y en parte escrito. Había toda una burocracia judicial con funcionarios pagos. Aquí ya no vamos a encontrar toda una estructura judicial, ¿verdad? Con diversos tribunales, diversos magistrados que tienen competencias jurisdiccionales. Y por supuesto, la máxima autoridad judicial también va a ser la persona del emperador. Los romanos no conocieron lo que se conoce, lo que es la casación, ¿ok? Ese recurso extraordinario de la casación, eso no fue idea de los romanos. Los romanos, en esta etapa del procedimiento extraordinario, tenían una doble instancia que podía conocer en apelación de las sentencias y que en última instancia estaba el emperador que podía también decidir o podía revocar cualquier decisión tomada por un magistrado de rango inferior. El proceso ya no era privado, sino público, quedando en manos del Estado durante todo el tiempo que durase. Había la posibilidad de seguir el juicio en rebeldía de una de las partes, ¿verdad? Si una de las partes no quería comparecer al juicio, se le podía seguir el juicio en su ausencia. Existía la representación, así como en el procedimiento formulario, es posible que las partes pudieran estar asistidas de abogados o de procuradores que representaran sus alegatos ante el proceso. Cualquier ciudadano podía apelar una sentencia que le parecía injusta. El recurso de apelación es introducido por el emperador Diocleciano. Entonces no es la sentencia ya de la época del procedimiento de las acciones de ley que no tenía ningún recurso, sino esta sentencia ya puede ser recurrida ante un magistrado de rango superior y podía ser llevada incluso ante la persona del emperador para que pudiera ser revisada. Es un procedimiento libre de formalismo, ya no vamos a tener ningún tipo de sacramentalidad ni solemnidad en este procedimiento, sino va a ser un procedimiento más flexible y mejor adaptado pues a lo que es un proceso civil donde las partes van a tener una mayor libertad probatoria. Los jueces están dotados de una mayor libertad de apreciación también. ¿Okay? El juez puede inquirir, investigar cuál es el origen de la pretensión de las partes, cuál fue la verdadera intención de las partes en el momento de celebrar un contrato. No está sujeto al cumplimiento de una solemnidad o formalidad esencial
para que pudiera dictar o no su cometido. ¿Cómo se inicia el juicio? El litigio se iniciaba con un escrito firmado personalmente por el actor denominado libellus conventionis. De ahí se deriva la palabra libelo de demanda. ¿Okay? Es propiamente la demanda que presenta el actor ante el magistrado, ante el juez, donde contiene sus pretensiones. El escrito consistía en una verdadera demanda judicial que se hacía llegar al accionado mediante un funcionario público llamado executor, que es el alguacil pues, moderno que tenemos hoy en día. De ordinario se le daba curso sin mayores trámites ni procedimientos, pero el juez podía negarse a su admisión cuando consideraba que estaba totalmente infundada. El acto por el cual el magistrado ordena la notificación se denomina interlocutio. El actor debía dar caución de llevar la causa hasta la sentencia. Esto se supone que es una garantía que da el actor para no abandonar el proceso, ¿no? Entonces él debía prestar esa caución a través pues, de una fianza o de cualquier otro tipo de garantía, de manera de llevar la causa hasta la sentencia misma. En el acto de recibir copia de la demanda, el demandado debe pagar los gastos del executor o alguacil, y al mismo funcionario se entrega después de su contestación. Libellus contradictionis. En caso que el demandado se negase a prestar fianza o a dar juramento, según el caso, podía ser arrestado por el executor y retenido en prisión mientras durase el proceso, como una forma de evitar que el demandado pudiera eludir el proceso que estaba siguiéndose en su contra. Las partes no están obligadas a comparecer en persona, pudiéndolo hacer mediante apoderados, como dijimos. Y el plazo para comparecer luego de la notificación era de 10 días, plazo que elevó el emperador Justiniano a 20 días, ¿no? Y es el plazo que todavía rige hoy en día. Cuando se produce la citación para la contestación de la demanda, el demandado tiene 20 días de despacho, ¿verdad? En el juicio ordinario, para dar su contestación a la demanda. Ese plazo fue establecido por el emperador Justiniano. La litis contestatio. En el sistema extraordinario ya no hay división del proceso en dos partes, ni se entrega una fórmula, ¿verdad? Luego de comparecidas ambas partes delante del magistrado, tenían lugar una serie de debates orales, luego de los cuales tenía lugar la litis contestatio, paso procesal con el cual queda determinado con claridad el objeto del litigio. Estos debates orales que se daban entre las partes eran hechos de manera pública y muchas veces eran presenciados por la gente, y por eso también había, digamos, partidarios de uno o de otro lado, ¿no? Entonces, luego de esos debates donde se podían hacer juramentos también y se podían hacer alegaciones y que tenían un tiempo determinado, cada una de las partes tenía una hora para dar su exposición. Entonces, tenía lugar propiamente la contestación de la demanda. ¿Cuáles son los medios de prueba que se utilizan en este procedimiento extraordinario? Bueno, muy similares a los medios que tenemos hoy en día. La prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial, el juramento y las presunciones, básicamente. Con respecto a la prueba testimonial, bueno, recuerden que esta es una prueba utilizada muy frecuentemente en el derecho romano, desde tiempos antiguos, donde se busca pues probar todos los hechos jurídicos a través de la prueba testimonial y que va a tener una importancia fundamental el testigo. En esta época se le da más valor al testimonio del rico sobre el testimonio del pobre. ¿Ok? Entonces, esto es debido a la situación social que se presenta en este momento, ¿no? Y que los ricos tenían mayor credibilidad que los pobres. Algo curioso también y bastante cruel es que se reconoce el testigo del esclavo, el testimonio dado por el esclavo, pero siempre y cuando sea otorgado bajo tortura. O sea, que si el testimonio del esclavo es dado libremente, no tenía ningún valor.
La prueba documental, bueno, va a tener cada día mayor importancia en este procedimiento y va a suplantar y va a de alguna manera a desplazar a la prueba testimonial. Se habla también de documentos públicos y de documentos privados, siendo los documentos públicos los que son, digamos, emanados de algún magistrado romano y que merecen totalmente fe pública. La prueba pericial es una prueba también importante, pero esta prueba era poco utilizada porque cuando se requería conocimientos particulares sobre la materia que se iba a litigar, generalmente el demandante escogía a un juez que tuviera experticia en la materia. O sea, si es una materia técnica, se buscaba una persona que tuviese experiencia en esa materia o que había que, digamos, tener también experiencia contable. Entonces se buscaba también gente que tuviera experiencia en esa materia, pero también se podía presentar esa prueba en el proceso y solicitar el dictamen de peritos o expertos en la materia que se estaba debatiendo. El juramento, como les dije, era también muy utilizado en esta parte, en este tiempo tan antiguo, y que ya el juramento en el proceso civil moderno tuvo vigencia hasta prácticamente mediados del siglo XX. Entonces, el juramento es una prueba de honor, donde se deja a la otra parte, digamos, que decida la suerte del proceso en base al juramento de decir la verdad. Y se toma en cuenta el honor de la parte al momento de jurar, ya sea por su religión, por su conciencia, por su honor, que son falsos o ciertos los hechos alegados por las partes. Y las presunciones, utilizadas también modernamente, pues en el derecho romano también eran utilizadas por los magistrados para llegar a determinar la certeza de algunos hechos que no estaban totalmente demostrados dentro del proceso. La sentencia. Justiniano dispuso en una de las novelas que cuando una de las partes no deseaba la producción de nuevos medios de prueba, la contraria solo disponía de un mes más para cumplimentar las diligencias probatorias que estime pertinentes. Vencido este término, la instrucción quedaba cerrada y el juez podía abocarse a preparar la sentencia. Para decidir, el magistrado había de consultar el consejo de sus asesores y la opinión de los jurisconsultos citados por los litigantes, respetando siempre la ley de citas. La ley de citas es una ley muy antigua que fue dictada bajo el reinado del emperador Valentiniano III y que contenía en su texto una parte donde se le daba valor legal a la opinión de los juristas clásicos más importantes de la época romana, siendo ellos Gallo, Paulo, Ulpiano, Modestino y Papiniano, los 5 juristas más grandes del derecho romano, o por lo menos los juristas más famosos, ¿ok? Entonces, cuando una de las partes alegaba la opinión de alguno de estos juristas, el juez tenía que tomar en cuenta esa opinión, revisando la ley de citas y revisando la opinión de los demás juristas. Si la opinión que había sido presentada era acogida por mayoría de estos juristas clásicos, entonces esa opinión era vinculante para el juez. Si no había acuerdo entre los juristas, había disparidad de opiniones, el juez debía inclinarse por el lado que estuviera Papiniano. Se dice que Papiniano fue el jurista romano más insigne de toda la historia del derecho romano. Y si fuese Papiniano el que no hubiera opinado, entonces el juez podía libremente decidir cuál opinión tomar en cuenta. ¿Ok? El fallo se redactaba por escrito y luego se leía en audiencia pública, tarea que correspondía en persona al juez. La lectura tenía lugar en la sede del tribunal y se convocaba a las partes a tales efectos. ¿Okay? La misma
reminiscencia oral, donde el juez dicta su sentencia oralmente y se convoca a las partes a tales efectos para que oigan la sentencia que ha sido dictada. El plazo máximo para dictar la sentencia era de 3 años, contados a partir de la litis contestatio, porque vencido ese término se producía la caducidad del juicio, anulándose todos los actos procesales cumplidos. O sea que había un término para sentenciar necesariamente, un término de caducidad que debía ser cumplido, ¿verdad? Evitando de esta manera que se produjese la caducidad del juicio. La sentencia definitiva ponía fin al pleito, creando cosa juzgada sobre aquello que se resolvía. Aquí vemos un poco, vamos a hablar un poquito de la apelación, aunque existían otros medios de impugnación de la sentencia que ustedes pueden revisar también en el material. En esta época ya es introducido formalmente el recurso de apelación. Entonces la apelatio presupone una sentencia válida, pero que se presupone inválida. Ahí hubo un error, es injusto. Se presupone una sentencia válida, pero que se estima injusta. ¿Ok? La sentencia es considerada injusta y por eso se apela. Se ejerce llamando o apelando al magistrado superior en rango al que la pronunció, a fin de obtener la revocación por esta vía. Entonces tenemos que ver cuál es el magistrado superior, ¿verdad? Que dentro del ámbito judicial puede revisar esa sentencia y puede revocar la misma. No había más que 2 apelaciones sobre un mismo asunto, de tal manera que los fallos de los magistrados ordinarios podían recurrirse a los cónsules, procónsules, prefectos y de los de estos al emperador, ¿no? Entonces, como les dije, la decisión última la podía tener el emperador sobre un asunto, y eso también significa que el emperador puede atraer hacia su fuero el conocimiento de cualquier causa civil o criminal que esté ventilándose en cualquier tribunal de Roma. Es algo parecido o un antecedente remoto de lo que es el abocamiento que modernamente puede tener el Tribunal Supremo de Justicia para conocer de cualquier causa civil o criminal que esté ventilándose en cualquier tribunal del país. Entonces aquí, como el emperador es la última palabra, él puede atraer hacia su fuero el conocimiento de cualquier causa, aunque esta causa no haya sido decidida todavía. Anteriormente se decía, bueno, que el emperador, él consultaba a su consejo de asesores, generalmente eran juristas reconocidos que tenían el favor del emperador, la confianza del emperador, y esos juristas eran, digamos, eran los que recomendaban al emperador acerca de la forma de decidir un determinado asunto, un determinado pleito, y que tenían la plena confianza de los emperadores romanos. No eran apelables los pronunciamientos del emperador, como ya dije. No había ninguna figura judicial ni del Estado por encima del emperador que pudiera discutir esa palabra del emperador. No había ningún recurso que se podía ejercer contra el emperador. Tampoco eran apelables las sentencias dictadas por el Senado, ni las dictadas en los juicios en los que las partes hubiesen renunciado de antemano a recurrir. El resultado de la apelación podía ser más gravoso para el recurrente, cosa que no existe en el derecho moderno. Entonces aquí existía la revocatio impeius, o sea que el recurrente podía salir peor de lo que había ganado en el proceso, y entonces la sentencia podía serle adversa a la sentencia de apelación. Este es, bueno, el procedimiento extraordinario, y cuando
ya ustedes podrán revisar en los materiales todos los otros medios de impugnación también que existían de la sentencia y que van a tener que ver con la forma pues, de cambiar o modificar el texto de la sentencia. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ninguna pregunta al respecto. Profe, para la próxima clase, ¿qué tema toca? No te escucho. Para la próxima clase, ¿qué tema toca? Me disculpa, pero la verdad que no te escucho. Si quieres, escribe. Bueno, mire, ya esta sería la última clase del año, porque tengo entendido que las clases son hasta el 17, ¿no? Hasta el jueves 17. Entonces nos veríamos la primera semana de enero, ya iniciando la cuarta unidad de las cosas y los derechos reales. Entonces vamos a estudiar en la clase siguiente, pues en el año que viene, si Dios quiere, lo que son las cosas en el derecho romano, los bienes y las diferentes categorías de clasificación de las cosas en el derecho romano. Vamos a hacer una introducción a lo que son los derechos reales, porque nos tocaría después estudiar el derecho de propiedad más en profundidad, ¿verdad? Y los diversos derechos reales que se derivan del derecho de propiedad. Como yo le dije al principio de clase, esta es una materia que ha sido muy novedosa, novedosa no, que se ha mantenido a lo largo de la historia del mundo occidental y que prácticamente está casi incólume las normas en materia de propiedad y derechos reales a cómo la redactaron los romanos. Entonces, bueno, no me queda más sino desearles pues una feliz Navidad, un Profe, feliz año, y que bueno, que se cuiden mucho, que se resguarden en sus casas. profe, Dígame. yo quería preguntarle algo. Quería preguntarle si los romanos con ese principio de apelación no regía el principio de cuantía, o sea, es decir, que por un litigio que valga tanto, no podía apelarse a una instancia superior, como es y como aquí en No Venezuela. había esa limitante, por lo menos no recuerdo que la había. Si el recurrente tenía, o digamos, le parecía injusta la sentencia, él podía apelar ante el magistrado de rango superior. O sea que se podía revisar la sentencia. Pero no recuerdo que había una limitante por el tema, digamos, de la cuantía con respecto a la apelación. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, profe, gracias. Ok. Bueno, les recuerdo, pues hasta hoy está el plazo para la tarea número 4. Ok, entonces los que no han entregado la tarea, por favor, apúrense con eso. Y bueno, en la medida del tiempo disponible, yo iré corrigiendo las tareas para ir cargando las notas. Bueno, entonces, muchas felicidades a todos. Muchas gracias.